Vamos a comenzar ya, de nuevo. Para Nietzsche, ¿qué ideología afirma que los seres humanos no somos tan racionales? ¿Racionalismo o irracionalismo? Irracional. El irracionalismo, muy bien. Irracionalismo. Claro. Segunda, si no somos tan racionales para Nietzsche, ¿existirá o no existirá el progreso? No, No, No no existirá. no existe. existe. Exacto. Para Nietzsche, ¿el progreso es un mito o es una realidad? Es un Un mito. mito. Es un mito, muy bien, es un mito. Siguiente, para Nietzsche, ¿el progreso es un mito generado por las sociedades antiguas o por las sociedades modernas? ¿Quién inventó Sociedades esos? modernas. Claro, ¿quién inventó esos mitos? Las sociedades modernas. ¿Quién inventó esos mitos? Según Marx, ¿lo inventó la burguesía o el proletariado? ¿Quién La inventó? burguesía. Exacto, muy bien. Según lo mencionado, ¿qué nos hace más humanos? ¿La tecnología o la fuerza? Según eso, según lo mencionado, ¿qué nos hace más Mm, humanos? ¿La tecnología o la fuerza? La La, la fuerza nos hace más humanos, la tecnología no. Para, para la burguesía, ¿qué los hace más humanos? Para la burguesía, ¿qué los hace más humanos? ¿La tecnología o la fuerza? no, Para la pues, burguesía, para la sociedad burguesa, la sociedad empresaria, para la sociedad capitalista. la tecnología. La tecnología. Claro, para la sociedad burguesa, para las empresas de la sociedad burguesa, la tecnología es importante, eso lo va a llevar al progreso, eso es más humano, dice. Pero para Nietzsche, la tecnología no nos hace más humanos. No sé si ustedes han visto que hay personas que están con el celular y hay una viejita que se cayó en la acera y en vez de ayudarla a levantarse, las personas siguen con el celular y ven que están robando y nadie se mete porque todo el mundo está con el celular, o el niñito que le dice, mamá, mamá, tengo hambre, y la mamá está con el celular, y a veces dejamos de lado a las personas que nos rodean y la tecnología no nos está haciendo más humanos, nos está haciendo más solitarios, nos aleja, nos distancia de las personas. O sea, justamente Nietzsche va a decir eso, ¿no? Que lo que nos hace más humanos no es la tecnología, es la fuerza, dice. Según lo mencionado, ¿qué nos puede hacer progresar? ¿La fuerza o un celular? ¿Qué nos puede hacer progresar? Según Nietzsche, claro, según Nietzsche, la La fuerza, fuerza. ¿no? Según Nietzsche, la fuerza. Según Nietzsche, la fuerza. Palabra clave de Nietzsche, la fuerza. Entonces, Nietzsche va a querer crear un superhombre, ¿sí o no? ¿Cómo tiene que ser el superhombre? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Fuerte, ¿no es cierto? Para que el ser humano no sea esclavo de la sociedad capitalista, el ser humano tiene que ser fuerte, no tiene que ser débil. Dice, para Nietzsche tiene que haber un hombre o un superhombre. Para Nietzsche, ¿qué debe haber en la sociedad? Hombre. Un Superhombre. superhombre, claro, un hombre fuerte, grandazo, 2 metros, unos brazazos, unas piernazas, ¿no? Que salga del gym ahí. Ese es el superhombre que quiere Nietzsche, para que no se deje dominar por el sistema capitalista. Claro. Ahora, ¿somos descendientes de hombres fuertes o hombres débiles? A ver, ¿cómo eran los hombres de las cavernas? ¿Se acuerdan? Mm, Claro, los hombres de las cavernas luchaban contra los mamuts, ¿verdad? sí. Y ellos eran fuertes, solitos iban a luchar, a cazar, ¿no? Con con los animales. Esos hombres primitivos eran muy fuertes, ¿no? Entonces, somos descendientes de hombres fuertes, dice Nietzsche. Para Nietzsche, ¿qué nos hace más humanos, la fuerza o la razón? La fuerza. La La fuerza. fuerza, muy bien. Entonces, hay chicas que también van al gym, ¿no? Hacen su ejercicio, todo, y son más independientes, más empoderadas, más fuertes. Se han vuelto cada vez, las chicas son más fuertes que los hombres. Ahora los hombres lavan la ropa. Ahora los hombres cocinan ahora, se han vuelto chefs. Ahora las mujeres no, trabajan, ganan su dinero, son más fuertes. Nietzsche se hubiera asustado, porque Nietzsche pensó que que su teoría iba a ser para los hombres, pero también son para las mujeres. Ya ve, uy, la mujer que lea Nietzsche se vuelve más fuerte todavía ahora. Uy, chicos, el Zoom me dice que quedan 10 minutos ya, no se preocupen, en 10 minutos acabamos. ¿Qué valores imponen las sociedades modernas? ¿La razón o la fe? A ver, La razón. la razón, ¿no es cierto? Eso es lo que nos impone las sociedades modernas. Nos imponen la razón, nos imponen la razón, sí. Es más, algunos todavía, algunos, ¿no? En el siglo XIX todavía incluso
se trataba de imponer la fe también. Sí, yo una vez estaba pasando por una iglesia y me agarraron entre cuatro, me agarraron. Entra, pecador, me decían. Y yo tenía 14 años, era chibolito. Y a la fuerza me dijo yo, déjame, ¿qué tienes? Déjame. Y me dijeron, no, no, tú eres un pecador, tú te vas a la fiesta, debes ir a la iglesia. Y ahí dije, no, que nos están imponiendo, ¿sí o no? Y nadie te debe imponer, ¿sí o no? Entonces, estos Sí. valores son impuestos. Pero yo a los 14 años yo no leía ni, si no, uy, yo me había enfrentado al sacerdote. Entonces, ¿la racionalidad genera un espíritu apolíneo o un espíritu dionisiaco? ¿Qué es lo que genera la racionalidad? ¿Espíritu apolíneo o dionisiaco? Apolíneo significa de rectitud, de leyes, y dionisiaco significa el placer. Entonces, Apolíneo. claro, Apolíneo. Apolíneo viene del dios Apolo. Apolo es el dios de la rectitud, de los valores. Entonces, la racionalidad genera un espíritu apolíneo. Apolíneo, muy bien. En cambio, dionisíaco viene de Dionisio. ¿Se acuerdan que el dios Dionisio era un dios lujurioso, lujurioso, que iba de pueblo en pueblo a secuestrar a las jovencitas y todo eso? Por eso, el espíritu dionisíaco es un espíritu de placer. Al espíritu dionisíaco le gusta la fiesta, la diversión, la bebida, la comida y todo eso. En cambio, al apolíneo le gusta el arte, la música, el estudio. Ahorita estamos en full espíritu apolíneo, ¿no? Bien, pregunta. El cristianismo, el cristianismo, la cual nos enseña a dar la otra mejilla y perdonar al prójimo, ¿es promotora de una moral de amos o de esclavos? Si De nosotros, esclavo. si nosotros damos la otra mejilla, si nosotros damos la otra mejilla y perdonamos al que nos hace daño, entonces es- nos están incentivando, imponiendo, según Nis, nos están imponiendo una moral de amos o una moral de esclavos. Nos están Moral de Esclavos. esclavo. Esclavos. moral de esclavos. Esclavo. Por eso que Nis dice que para lograr el progreso uno tiene que alejarse de los valores cristianos, uno tiene que alejarse de la racionalidad, porque la racionalidad viene de la burguesía, y tiene que alejarse del cristianismo, porque los valores cristianos nos vuelven esclavos, nos vuelven débiles. La racionalidad también nos vuelve débiles. Entonces, para ser fuerte, tenemos que alejarnos de la racionalidad, de la razón de Hegel y del cristianismo, de los valores del cristianismo. Profesor, entonces, ¿qué valores debo utilizar para ser fuerte? Entonces, para ser fuerte, Nietzsche dice, tenemos que utilizar los valores del amo o los valores del esclavo para ser Amo. fuerte. Claro, para ser Amo. El amo. fuerte, uno tiene que utilizar los valores del amo, ¿sí o no? El amo es fuerte, el amo es potente, tiene carácter, tiene una voz, tiene una seguridad, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Por eso Nietzsche dice, el superhombre tiene que seguir los valores del amo, tiene que ser como un amo, no tiene que ser como un esclavo. A ver, renunciar a la solidaridad, ¿en qué nos convierte? ¿Nos convierte en egoístas o en autoritarios? Si yo renuncio a la Mm, solidaridad, ¿eso en qué me convierte? ¿En egoísta o en solidario? ¿En qué me convierte? Egoísta. Si yo renuncio a la solidaridad, ¿me vuelvo egoísta o autoritario? ¿Qué me, Autoritario. si yo, la solidaridad es cuando tú ayudas a los demás, ¿verdad? Sí. Y si yo no ayudo a los demás, ¿en qué me vuelvo? ¿En egoísta o en autoritario? Egoísta. Egoísta. Claro, en egoísta, me vuelvo egoísta, ¿sí o no? Si no, si yo no ayudo a los demás, me vuelvo egoísta. Ya. Entonces, Nietzsche dice, si tú quieres ser fuerte, tienes que renunciar a los valores cristianos de la solidaridad. Deja de ayudar a todo el mundo. Cuando tú ayudas a los demás, nadie, ni siquiera te dan la gracia. A veces tú, a veces tú prestas hasta dinero y ni siquiera te devuelven y te tratan mal. Entonces, Nietzsche dice, ¿para qué la mayoría de personas que sufren en este mundo son porque son solidarios? A las personas que les estafan, que siempre salen en las redes sociales, me han estafado, mi propia familia me estafó y todo eso, pero ¿por qué los estafan? ¿Porque son buenos o porque son malos? ¿A quiénes estafan? ¿A los buenos o a los malos? Buenos. A los buenos siempre los estafan. ¿A quiénes tratan mal? ¿A los buenos o a los malos? Siempre tratan mal a los buenos.
porque son solidarios, porque les gustan ayudar, son los buenitos. Y por eso Nietzsche dice, si tú eres solidario, eres un débil. Entonces Nietzsche dice, tienes que renunciar a esa solidaridad para que seas fuerte, tienes que volverte egoísta. Ahora, Nietzsche dice, renunciar a la democracia, ¿en qué nos convierte? ¿Nos convierte en solidarios o nos convierte en autoritarios? Autoritario. Claro, si yo renuncio a la democracia, me voy a volver un autoritario, ¿sí o no? Me voy a volver un autoritario. Autoritario. Ahora, autoritario, me puedo volver un dictador, me puedo volver, ¿no? Un dictador, chicos, un dictador autoritario. Por eso que los presidentes que leían a Nietzsche, los presidentes se volvían dictadores. ¿Por qué? Porque decían que era la única manera de mostrar su poder. Eran, se volvían autoritarios, se volvían dictadores fuertes, incluso malos, se volvían malos. La dictadura es mala, ¿sí o no? Tratan mal al pueblo, utilizan a los militares para hacer lo que le da la gana. Entonces, lo que pasa que Nietzsche nos enseñó a ser fuertes, pero mucha gente mala leyó a Nietzsche y lo utilizó a su favor. Esa gente mala que ha leído a Nietzsche, entonces dijo, entonces yo tengo que ser malo. O sea, si soy malo, me vuelvo más malo, me vuelvo un dictador. Voy a, voy a querer tener el poder y dominar a todo el mundo. Y aparecen los dictadores, aparece Hitler. En Alemania aparece Hitler, aparecen las dictaduras. Y todos los dictadores, ¿qué es lo que quieren hacer? Tener el poder, tener el poder. ¿Para qué quieren tener el poder? Para ser un superhombre, porque ellos habían aprendido de Nietzsche, ¿no? Ellos habían aprendido de Nietzsche qué cosa, que para obtener el poder tienes que ser un superhombre para obtener el poder. Entonces, renunciar a Dios, ¿en qué nos convierte? ¿En creyentes o en ateos? Ateos. En ateos, ¿no es cierto? Entonces Nietzsche también se convirtió en ateo. Nietzsche se volvió egoísta, Nietzsche se volvió ateo, Nietzsche se volvió autoritario. Pregunta, ¿el egoísmo y el autoritarismo son características del amo o del esclavo? Amo. Del amo, ¿no es El cierto? amor. Exacto, del amo. Y el amo viene a ser para Nietzsche el superhombre. Ese es el amo. El superhombre tiene que ser egoísta y autoritario. En esta vida o eres amo o eres el esclavo. A ver, eh, el que esto, a ver, lo veamos en el amor. ¿Quién, quién es el que domina más? ¿El que da más amor o el que da menos amor? ¿Quién domina? El que da menos amor. El que da menos amor. El que da menos amor es el que domina, ¿no es cierto? Es el amo. ¿Y qué pasa si Sí. uno demuestra mucho amor? Uno demuestra Se mucho, convierte en mucho amor. esclavo. Se Sí, se convierte en convierte. Pero no lo griten, ¿por qué gritan? ¿Quién está a su lado, ah? Lo viven ustedes ya, pero bueno. Pero ya, bueno, eh, entonces eso es lo que está pasando en la vida real, ¿no? Que hay muchos alumnos que tengo y le escriben todo el día, le escriben a su enamorada. Y después, profesor, ¿por qué no me responde? Lo que pasa es que tú estás demostrando debilidad. Al escribirle, ella te está dominando, le digo. Profe, entonces lo que pasó con la dialéctica del amo y el esclavo. Claro, entonces, profe, ¿qué tengo que hacer? Tienes que tratar de ser egoísta, tienes que pensar en ti mismo. Primero piensa en ti, le digo, valórate, date seguridad. Acéptate a ti, reconócete a ti, desarróllate como persona y luego ya te vas a buscar a tu enamorada. Entonces, el chico hizo eso y ahora ya